Hoy se ha jugado el Early Title Tuesday, este torneo de ajedrez Blitz Online con premios en dinero, y en la séptima ronda se han enfrentado dos que no jugaban entre sí desde aquella polémica donde uno acusaba al otro de hacer trampa. Me refiero al gran maestro noruego y número 1 del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro estadounidense, querido por unos y odiado por otros, Hans Niemann. El juego que verás a continuación ha tenido un final trágico. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones y así conocer al campeón del evento. Prepárate para ver y disfrutar de una gran partida. Pero, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Hans Niemann C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 variante Najdorf, alfil E3, E5, caballo F3. En vez de jugar en línea con el ataque inglés, Magnus Carlsen prefiere jugar esto, que es traer el caballo hasta la casilla donde había estado recientemente, porque desea llevar el alfil de rey hasta C4 y en dado caso el alfil, en caso de ser amenazado, puede retroceder a B3, ¿ok? Entonces aquí lo más común, como mencioné, es el ataque inglés, al cual se llega luego de caballo B3, seguido de F3, dama D2, enroque largo, etc. Y sobre todo luego avanzar con G4, H4, un ataque en tromba y un juego habitualmente por flancos opuestos. Pero bueno, ha jugado caballo F3 aquí Carlsen, Niemann alfil E7, alfil C4. El alfil se desarrolla en la mejor diagonal posible, aquella que va desde A2 hasta G8 y además el primer jugador busca tomar control de la casilla débil de 5. Sigue esto con enroque, enroque, alfil E6, planteando el intercambio de alfiles, alfil por E6, F por E6. Y las negras quedan con peones doblados, pero como compensación controlan importantes casillas centrales con esos peones doblados. Y además se ha semiabierto la columna F para la torre. Sigue esto con caballo A4, tratando de saltar a B6, pero también abriendo el paso para que el peón C avance hacia C4. Es importante no facilitar un futuro avance de 5 a las negras. Caballo FD7, Hans evita la idea de Magnus. C4, caballo C6, torre C1, B6, dama B3. Las blancas continúan presionando en B6, torre B8, C5. Una jugada interesante, entregando el peón C a cambio de ir por el peón de E6. Caballo por C5, caballo por C5, B por C5, dama por E6, jaque, rey H8. Ahora las negras amenazan torre por B2, B3, caballo D4, alfil por D4 quebrándole las patas al caballo, E por D4, E5. Con esto las blancas buscan tener un peón en E5, para así poder controlar esta pieza el avance de los peones C y D del rival. D5. Con esto las negras planean jugar C4 y D3. Dama G4. Un movimiento activo, pero acá las blancas pudieron jugar dama por A6, por ejemplo, ganando un peón. En fin. Se ha jugado dama G4 la partida, torre B4, torre F D1, dama E8, dama E6, atacando al peón de D5, dama F7, dama por F7, torre por F7, caballo E1, G5, caballo D3, atacando a la torre y al peón de C5, torre B5, G3, rey G7, E6, un peón que puede ser más vulnerable en el futuro. Torre F8, A4, fuera torre, torre por B3, caballo por C5, torre C3, proponiendo el cambio de torres y amenazando al caballo. Caballo por A6, torre FC8, torre B1, D3. Hans comienza a echar a correr su peón, rey G2, torre 8C4, A5 y ahora una jugada tremenda. Torre A3, pero tremendamente mala. Las negras desaprovechan la oportunidad de jugar rey F6,
para ir por el aparentemente indefenso peón de E6. Si ahora torre B6, entonces torre A4 y caería el peón de A5. Bueno, pero se ha jugado torre A3 en la partida, torre B7 clavando al alfil, rey F6, caballo C7, alfil C5. Curiosa jugada, considerando que se pudo jugar torre por A5, recuperando al menos ese peón de menos. En fin, aquí lo que se ha jugado es alfil C5, torre E1. Magnus quiere apoyar el avance de su peón E, pero acá se podía jugar de modo directo E7. Buena jugada. Y tras un alfil por E7 podría seguir caballo por D5 jaque. Así es que rey por E7 debería ser la jugada, pero seguiría caballo B5 jaque, rey E6, caballo por A3, alfil por A3, torre por D3 y las blancas estarían ganando, ¿no? En fin, torre E1 lo hecho por las blancas, D2, caballo por D5 jaque, rey F5, torre D1, torre D3. Ambos jugadores corren contra el reloj y por ende no me detendré en las imprecisiones. E7, torre E4, pero ahora sí que me detengo porque viene una jugada tremenda. Torre D8, pero tremendamente mala. Esto permite a las negras capturar nada más el peón blanco en la columna E y con ello meterse en la partida de nuevo. Mejor era jugar torre D7, manteniendo la defensa del peón E y así ganar esto con algo de paciencia. Por ejemplo, podría seguir torre 2, atacando sobre F2, G4, jaque. Y la idea de esta interesante jugada es desviar al rey para poder hackearlo con el caballo. Seguiría rey G6, caballo F4 jaque, buena jugada, G por F4, E8 coronando dama jaque, torre por E8, torre por D3 y con calidad de ventaja las blancas deberían ganar. En fin, en la partida se ha jugado torre B8, una jugada tremendamente mala, alfil por E7, caballo por E7. El apuro en el reloj hace mella en ambos jugadores. Torre por E7, torre B2, torre A7, torre B por D2, torre por D2, torre por D2, torre por A5. Y llegamos a este final donde las blancas tienen un peón, pero las negras pueden conseguir las tablas si juegan precisas con su torre. Mientras la torre se activa y mantenga fuera de juego al rey blanco, las chances de tablas son muy grandes. Sigue esto con torre D7, H5, torre D6, G4, H4, rey E4, torre F6, torre 5, torre F4, jaque, rey D5, rey F1, rey E6, torre F8, rey E7, torre H8, rey F7, torre A8, rey G6, torre A3, torre D5, torre 3, torre F5, rey E2, torre D5, torre E6 jaque, rey G7, rey E3, torre F5, torre E4, torre F3 jaque, rey E2, torre F5, torre F4, torre E5 jaque, rey D3, torre A5, rey E4, rey G6, torre F8, torre A4 jaque, rey E3, torre A3 jaque, rey E2, torre A2 jaque, rey F1, torre A1 jaque, rey G2, rey H6, torre H8 jaque, rey G6, torre G8 jaque, rey H6, torre B8, rey G6, torre B6 jaque, rey G7, torre B3, rey G6, F4, G por F3 jaque, rey por F3, torre A4, torre B6 jaque, rey G7. Todo sigue estando bajo el control de Hans Niemann, al parecer. Torre B5, rey G6, torre G5 jaque, rey H6, torre 5, rey G6, torre 6 jaque, rey G7, torre 4. Carlsen propone el cambio de torres, torre A5. Obviamente no, torre por E4 aceptando el intercambio de torres, ya que esto le permite al blanco ganar fácilmente este final, gracias al concepto de oposición a su favor. Seguiría esto, por ejemplo, con rey por E4, rey F6, rey F4, oposición al bando que le toca jugar a la oposición, pierde. Entonces rey G6, rey E5, rey G7, rey F5, rey H6, rey F6, rey H7, rey G5, etc. Las blancas ganarían. Así es que bien hace Hans en jugar torre A5,
Sigue esto con rey F4, rey F6, torre B4, torre F5 jaque, rey E4, torre 5 jaque, rey F3, torre A5, torre B6 jaque, rey G7. Niemann sigue resistiendo estoicamente. Torre 6, torre B5, rey F4, torre B4 jaque, torre 4, torre B5, torre E5, torre B4 jaque, rey F3. Y ahora una jugada tremenda. Rey F6, pero tremendamente mala. Niemann, apurado, se deja el peón de H5. Entonces debió haberlo cuidado con el rey. Bueno, Carlsen no perdona y juega torre por H5 y con esto la partida está ganada. Niemann igualmente sigue jugando, como diría Don Chesu. Rey G6, torre G5 jaque, rey H6, torre 5, torre B3 jaque, rey F4, torre B4 jaque, torre 4, torre B7, torre 6 jaque, rey H7, G4, torre B4 jaque, rey F5, torre B5 jaque, torre E5, torre B7, H5. Poco a poco las blancas van progresando. Torre F7 jaque, rey G5, torre G7 jaque, rey H4, torre B7, torre 4, torre B5, torre E7 jaque, rey G8, H6, rey H8, G5, torre B6, rey H5. Y ante esto, Hans Niemann abandona la partida ya que esos peones y la torre pueden darle fácilmente mate al rey negro. Tremendo error de Hans Niemann ante Magnus Carlsen. Sin embargo, lo interesante es que, chachán, chachán, los 3 primeros lugares han sido una sorpresa. Pranav el indio, primer lugar. Segundo lugar para Moroni de Italia y tercero para Lasavic de Bielorrusia. ¿Y dónde está Carlsen? Te dirás tú. Bueno, quedó en el lugar número 10, Firuya en el 11, Nakamura bastante más abajo, Niemann quedó en el lugar número 20, pero fíjate, son muchos jugadores, 656 jugadores, así es que igualmente meritorio el lugar que han obtenido estos jugadores, aunque no sé si Magnus Carlsen se conforma con algún lugar que no sea el primero. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.